Hola, soy Facundo Bodaño, bienvenidos a Diálogos. Hoy nos encontramos junto al reconocido académico español Miguel Ancho Bastos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes españolas, mañanas Muy buenas argentinas. ¿Cómo tardes, estás? señor Guadaño. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, como contamos con poco tiempo, hay algunas cosas respecto a la escuela austríaca que me gustaría ir precisamente. Vamos por algo que está trabajado en tus trabajos, valga la redundancia, y ampliamente en la escuela austríaca, que es la distinción entre el orden espontáneo y el constructivismo. Lo que me gustaría, y volviendo, digamos, a las ideas de Hayek sobre cosmos y taxis, si encontramos el orden espontáneo en la sociedad, eh, no habría, digamos, siempre algo de constructivismo. Por ejemplo, una institución política. Eso no sería algo de constructivismo, ya que sería un tercero que estaría ordenando sobre la vida de las personas, o nos encontramos dentro del orden espontáneo. A ver, por partes, el constructivismo y los temas de Hayek son parte de la escuela austríaca y algunos son discutidos, es decir, en ese aspecto, ¿no? No hay acuerdo pleno. Ahora, yo creo que el cosmos y la taxis, que es como plantea Hayek el tema, uno es como un orden diseñado final. Digamos que lo que resulta en los órdenes espontáneos son acciones concretas y muchas de ellas motivadas y planificadas. Lo que no es planificado es el resultado final de esas acciones. Es decir, yo puedo decir comprar una cosa o puedo decir montar un negocio. Es decir, que después eso resulte que en toda la sociedad prospere o que toda la sociedad se genere un orden de cambio y de intercambio, eso no es buscado. Lo que busco es hacer un pequeño negocio, ¿no? Y en general los órdenes espontáneos no son diseñados en su completo porque no pueden ser diseñados, ni la moral, ni el derecho, ni, la, ni los lenguajes, ni los órdenes de mercado fueron diseñados. Es decir, nadie diseñó el mercado tal cual es hoy, porque nadie puede, sino que un señor se le ocurrió, yo voy a crear una institución que preste dinero, otro yo voy a inventar una empresa que asegure, ¿no? Yo voy a crear ¿no? Una cámara de compensación, etcétera. Vamos, nadie inventó el dinero tampoco, en el sentido estricto de la palabra, sino yo te cambio esta cosa por otra, yo te cambio este trozo de metal por una cosa, ¿no? Por un caballo, por una cosa. Como eso se generaliza, después puede derivar el dinero y porque el dinero después va cambiando. Ahora, el Estado evoluciona también. Vamos a ver, evoluciona. Otra cosa es que nadie diseñó el Estado tal cual está hoy. O sea, no hay nadie inventó todo esto, sino que fue fruto de esto. Ahora, puede haber evolución también en aspectos negativos de la sociedad. Toda institución, buena o mala, evoluciona, ¿no? Los traficantes de esclavos también a día de hoy no son como antes, ni los piratas, ni, ni el crimen se hace como antes, ¿no? Es decir, todo evoluciona en el sentido que se adapta. Y es Ahora, deseable un agente externo que ordene sobre esas personas, es decir, vamos al yo creo que no hace derecho, falta. por ejemplo, el derecho francés, digamos, el derecho continental, alguien que ordene, digamos, en contra de la trata de esclavos, ¿es necesario o sería una interferencia? Yo creo que no es necesario un Estado para eso. La trata de esclavos es algo que viola la propia moral. Supongo que muchas sociedades no admitirían este tipo de soluciones. De hecho, normalmente estas soluciones esclavistas van asociadas muchas veces a la propia existencia del Estado, que es quien muchas veces suministra los esclavos para la gente, como en el caso de los grandes imperios antiguos, ¿no? Yo creo que no es necesario en ese sentido, que un orden, digamos, externo que monopolice la violencia en un territorio para ese tipo de cosas. Existen muchas cosas y de hacer falta, no sé por qué no existe a nivel mundial. Claro, no, en ese sentido podemos hablar justamente de otro tema que me parece apasionante, que quizás está poco explorado, pero es el de la common law, sería lo más cercano, digamos, al derecho no creado, pero aún así tiene un vinculante con las decisiones de otros jueces, es decir, parece como que sí hay cierto diseño ahí, ¿no? Como que los jueces sí tienen como una potestad de un tercero, que es medio arbitrario también, ¿no? En el sentido de puede A tener ver, un sesgo, la ¿no? idea de Leoni o de Hayek, con los jueces de derecho, tampoco yo soy un especialista en derecho, ¿no? Pero la idea de estos jueces es que la ley se descubre y se va corrigiendo. Se va descubriendo de acuerdo con los principios si quieres, de ley natural o de principios de ley. De hecho, buena parte de la evolución moral viene por ahí. Pues, porque a la gente le repugna la esclavitud, aunque fuera legal en su momento. Porque hay algo, no sé dónde, algo moral que nos repugna a esa institución, ¿no?
Mm. nos repugna. Entonces, digamos que el derecho se va adecuando a esa extensión de la institución, ¿no? Es decir, que va descubriendo nuevas leyes, va descubriendo nuevos valores, pero de acuerdo con ese principio, y se va corrigiendo de acuerdo con ese principio, ¿no? Mm. Entonces, pero no es un concepto de diseño, es decir, nadie diseña exactamente eso. Repito que yo no soy experto en derecho, entonces supongo un jurista que en argentino muy bueno, el profesor Rojas, seguro que se lo explica mejor que se lo puedo explicar yo, ¿no? Claro, 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 porque aparece, digamos, en la literatura una cosa que es casi innegable, que los países que tienen common law, que tienen este derecho libre, por decirlo de alguna manera, son los más ricos. Estados Unidos, Reino Unido. Pero aparece una contradicción, ¿no? Que parece como que los países pobres, también como Sudán, también tienen common law, o las excolonias No, ahí de tienen, Inglaterra. como luego existen muchos sitios. Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, la moderna población urbana no lo entiende, está acostumbrada, porque nunca vivió este tipo de fenómenos. Pero, por ejemplo, yo que vivo más en un entorno semirural, por ejemplo, la determinación de las propiedades, de los pasos, así, muchas veces es de derecho común, que hay muchos pleitos y cosas así, pero normalmente es de derecho común, y es constitucional y no está escrita, y se respeta, ¿no? Yo no Bien. recuerdo, te fui a preguntar por comprar una casa, ¿no? Hace muchos años, ¿no? A preguntar así cuánto vale. Entonces me enseñaron la vivienda y me dijeron, mira, el papel, me enseñaron la propiedad y las propiedades adyacentes, ¿no? Me dijeron, lo que es el papel del registro dice que esta tierra es de la casa, pero los vecinos dicen que no. Si yo compro esa casa, ¿qué estoy comprando? Exacto, pero esa disputa se dio dentro del Estado español. No, digo que se disputa se dio en todas partes. Es decir, que al final se impone el derecho positivo, pero los vecinos dicen que no. Vale, la ley mandará, pero ¿qué estoy comprando yo ahí? Un problema, ¿no? Un problema que se va a resolver mediante el libre acuerdo de las partes. Tendrá que resolverse, porque el papel a lo mejor probablemente el que esté mal hecho es el papel, Claro, no, claro. no los vecinos. Por el papel vendría un perito en su momento, me diría allí, adjudicaría, pero no es seguramente la posesión o la propia memoria de los vecinos dice que aquello no es mío, o que no sería mío en ese caso, aunque lo diga la ley. Porque es algo que es previo a la ley, que se deriva del uso, de la propiedad, del aprovechamiento, de que se sabe que es así, aunque el papel diga eso. ¿No? Entonces, ese tipo de fenómenos entraron en confluencia durante el siglo XIX y XX, pero bueno, esperemos que se vuelva otra vez a la vieja ley común, porque la ley común es mucho más sabia de lo que se aprende. Ahora, la ley común, como otro tipo de ley, tiene que evolucionar. Antes, por ejemplo, los derechos de paso, las servidumbres de paso, que por ejemplo una persona urbana no las entiende bien. Es decir, que yo tengo mi tierra, pero mi tierra implica que yo tengo que dejar pasar a pie, antes era a caballo, en carro, o ahora en tractor, a un vecino que quiera pasar por allí. ¿No? Ese tipo de cosas no se entienden tampoco, pues se entiende un concepto de propiedad como muy abstracto, liberado como de cargas constitucionales. Además, está especificado, por ejemplo, quién puede pasar por allí y con qué tipo de vehículo. ¿No? Eso va evolucionando. Antes era a caballo, ahora se puede hacer un tractor. Coincidí, digamos, con esta idea de que a partir de la Revolución Francesa comienza un orden constructivista y, bueno, justamente de derecho francés o derecho continental que empieza, digamos, como a haber cierta decadencia en Occidente, oponiendo estas dos culturas, digamos, una anglo y otra francesa. ¿Coincidís con eso? Porque, digamos, también hay Y, una correlación, digamos, entre que Francia también es un país rico, más allá de que tenga este sistema civil que pueda ser diseñado, digamos, también. sí, de ahí vinieron muchos conflictos. El Código Civil de Napoleón, creo, lo expandió por toda Europa. Yo creo que era mucho mejor. Pero lo que pasa, por ejemplo, en países como España se impuso el modelo francés, de hacer una legislación civil, precisamente por imitación del jacobinismo francés, ¿no? De ese tipo de ideas. Y eso creo que fue un error muy grande. Llevó a muchos conflictos después. Lo normal habría sido evolucionar desde la ley común anterior. Al estilo británico, el estilo británico, el estilo americano, están siempre en perpetua evolución.
no están quietos, están cambiando siempre cuándo es las nuevas realidades, miren, cuando apareció Internet, cuando aparece, por ejemplo, el espectro, todo lo que son radio y televisión, pues hay que generar derechos de propiedad. Y, ¿no? Si dejar al mercado saldrán soluciones, el Estado lo reguló y dio otras. Probablemente no siempre las mejores. Y hay una pregunta que siempre me hago respecto a, digamos, a una cuestión ontológica, ¿no? Respecto inclusive cómo lo abordás vos dentro de tus trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de precio justo, ahí parece que hay una suerte de distinción entre público y privado, como si el Estado lo fuese volviendo con este lenguaje que estoy utilizando, parte de este orden espontáneo, ¿no? Como que el Estado, o sea, si bien no fue pensado con una finalidad exclusiva, también fue parte de esta interacción, ¿no? De esta relación entre individuos. Entonces, ontológicamente, más allá de las relaciones económicas, ¿se puede distinguir este Estado de un sector privado o más bien es todo parte de una sociedad entera? Yo creo que Estado y sociedad son distintas. La idea es confundirlos, hay ideas de que el Estado somos todos, o Hacienda somos todos, o nos lo debemos a nosotros mismos. Este tipo de retóricas hacen mucho, ¿no? Como la patria somos todos, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el Estado y lo que es la sociedad, son cosas distintas. Aunque estén muy interpenetradas, aunque parezca que no, uno es un grupo de personas que extraen, digamos, que tienen la capacidad de usar la fuerza contra el resto y el resto no puede usar la fuerza contra ellos. Entonces, que hay una simetría, ¿no? Que las personas que se establecen unas relaciones asimétricas con el resto y son elementos distintos. Aunque en las sociedades modernas democráticas las personas que integran los estados están extraídas de la sociedad. Claro, no son una casta aparte, pero como organización sí que son un grupo aparte. Claro, Que tienen unos privilegios que no tienen otras personas. Claro, entonces, de esa manera, volvemos, digamos, a que hay un tercero que tiene digamos, la posibilidad de tener la coacción de otros, y de esa manera podemos distinguirlo. O sea, estaríamos yendo a la idea weberiana de Estado, entonces. Puede impedir por la fuerza una transacción. Hablaba usted del precio justo. Yo usted fija un precio, por ejemplo, a sus cascos. Usted lo acepta. Que tiene que venir una tercera persona a decir que ese precio es justo o injusto. O que yo abusé de usted, usted abusó de mí. Si hacemos el pacto, entiendo yo que estamos de acuerdo los dos y los dos ganamos en el momento de hacer el pacto. Que tiene que venir una tercera parte a decir cuál es el precio de esos cascos. Además que sus cascos no tienen precio. Me explico. Es decir, tienen un precio ahora. Si yo tuviera que hacer un programa de radio urgentemente, estaría dispuesto a pagar una fortuna por esos cascos. En circunstancias normales no necesito casco. Entonces, ¿qué precio tiene? Y un casco vale igual en Vigo, que vale en Buenos Aires, que vale en Bolivia, que vale en México. Vale igual de noche que de día, me explico. Vale igual en una tienda que en otra tienda. Es decir, el mismo bien no tiene un precio, tiene miles de precios. ¿Y cuál de ellos es el correcto? ¿No? ¿Y quién tiene que venir a la tercera parte a decirme cuál es el precio correcto en cada circunstancia y lugar? Usted piensa en una cerveza o una bebida cualquiera. ¿Cuánto le cuesta en el súper? Pues me cuesta tanto. ¿Cuánto le cuesta en un bar? Tanto. ¿Cuánto le cuesta en una disco? Tanto. ¿Cuánto le cuesta en un concierto? Otro tanto. ¿Cuánto le cuesta, yo qué sé, en Bahía Blanca? Le cuesta tanto. En Buenos Aires, en el centro, a lo mejor le cuesta más, ¿no? Pero el bien es el mismo. ¿Cuál de ese precio es el correcto? Y ahí no puede haber... Además, ontológicamente, ¿por qué tiene que meterse una tercera parte en un pacto que hacemos usted y yo? Suponiendo que uno de los dos, como dice, sea más fuerte o abuse del otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién es una tercera parte para decidir sobre esa circunstancia? ¿Las conoce acaso? ¿Conoce mi necesidad? ¿Conoce la suya? Etcétera. No, pero para qué quiere velar porque haya... Claro, digamos, lo que está haciendo es monopolizando en las posibilidades de comercio. Claro, a mí lo que me interesó mucho de un trabajo tuyo era que ponías justamente que una ONG o varias ONG privadas buscaban el precio justo, o sea que dentro del mercado hablaban de precio justo, ¿no? Era como de comprarle directamente a los productores para evitar, digamos, como sobreprecios en el mercado y comprarle, digamos, directamente a los productores de café. Entonces así estaría siendo más sustentable. Eso no sería tan... Claro, pero ¿no sería igual también una solución de mercado esa? Sí, la solución de mercado. Lo que pasa es que yo veo que esas ONGs que supuestamente critican que hay unos márgenes excesivos por los intermediarios
o unos márgenes excesivos en la producción, las grandes multinacionales que hacen el chocolate, no son capaces de venderlo más barato, sino que lo venden más caro. Entonces no habrá unos márgenes tan grandes. Pues bueno, unos márgenes tan grandes como achicar un poco esos márgenes, seguirían ganando mucho, pero venderían el café, el cacao más barato que lo venden las multinacionales y no son capaces de venderlo más barato. Entonces no hay unos márgenes tan grandes en el negocio. Por lo menos no son los que nos empiecen a hacer pensar. Sí, es una solución de mercado, por supuesto. Si quieren, yo creo que sí, además creo que sería una solución correcta en caso de aplicar. Digo que tienen serios problemas, pero de querer ayudar, de querer hacer digamos, ayudar a los más necesitados, probablemente sea mejor así que una ayuda directa, digamos, ¿no? Es menos distorsionante. Claro, a mí lo que me hacía ruido era que al aceptar esto, estaríamos aceptando, digamos, como que en el mercado hay justamente estas asimetrías de información y que aparece esta solución, eh, que obviamente es espontánea y que a largo plazo como que converge, digamos, para que pueda haber soluciones, pero en el mientras tanto parece haber asimetrías de información, ¿no? Respecto a los precios. Es que tiene que haber asimetrías de información. ¿Cómo no va a haber asimetrías de información? Yo me gano la vida con asimetrías de información. Yo hay cosas que mis alumnos no saben y me pagan por oírlas. Si supiéramos lo mismo, yo no tendría negocio. El médico gana dinero porque tiene asimetría, sabe cosas que yo no sé. Pero el panadero, cualquier oficio tiene asimetrías de información. Yo no sé hacer pan, no sé picar carne, etc. Hay un montón de cosas que no sé. Como él sabe, pues saca rentas de eso, claro, pues normal que las hayas. ¿No? Es una excusa de estas de justificar la intervención estatal. Pero claro que tiene que haber asimetrías de información. El ejemplo, claro, la culpa es de Akerlof, el Nobel Akerlof, con su estudio famoso de los limones, del mercado de coches de segunda mano, que supuestamente el vendedor sabe más del coche que sé yo. No, pues hay mil formas en el mercado de solucionar eso. Desde la garantía, yo no sé en su país, en mi país, si quiero comprar un carro de cierto precio, tengo un mecánico de confianza, le pago 30 euros, viene conmigo y lo ve él, no lo veo yo. ¿No? O sea, como si no hubiera mil formas. Y a veces, incluso mi taller de confianza admite que le lleve el coche aquí a que me lo vean. Yo me cobro muy poco, no me cobra, es una confianza que tenga, pero me revisa el coche que voy a comprar yo, o me acompaña. Claro, Tan difícil es, y para eso crea todo un problema de asimetría de información. ¿No? Cualquier bien que vaya a comprar usted, una persona que compra mi clase o que compra una película así, normalmente no sabe lo que la guarda después. Es decir, pero para eso hay mecanismos, por ejemplo, para eso están los críticos de cine, ¿no? Para eso están todas las revistas que informan, para eso está el boca a boca, que dicen esta película es buena, esta película es mala, este libro es bueno, este libro es malo, este profesor es bueno, este profesor es malo. Por lo menos para mi criterio. Pero claro, entonces muchos bienes no se comprarían. Por eso la regla de tres, porque hay asimetrías de información. Usted cuando compra muchos de esos bienes no sabe lo que le guarda. claro, bueno, Tiene mil formas de averiguarlo, ¿no? Claro, bueno, y en ese orden, justamente hablando de esa palabra orden, hay un texto tuyo respecto al nacionalismo gallego, ¿no? En el que me gustaría que te puedas, digamos, como expandir un poco en el sentido de que, digamos, uno está acostumbrado en el mundo liberal a dejar de lado al nacionalismo, ¿no? A verlo como una rémora del pasado, o por lo menos en el liberalismo clásico. Y acá hay como una especie de reivindicación, ¿no? En un sentido casi como hayekiano, de que estos son los valores, o de Edmund Burke, claro, en el sentido de estos son los valores que nos han llevado a la civilización actual, ¿no? Sí, incluso hago una pequeña reivindicación de él. Hay un museo que se llama Joran Azzoni que me influyó al respecto, ¿no? Un libro se llama The Virtues of Nationalism, es un libro que es muy, muy interesante, bastante conservador, ¿no? Pero quiero decir que en un artículo próximo, en el homenaje a un libro que se va a sacar dentro de poco, hago también una especie de diferencia. Y que el nacionalismo en sí no tiene por qué ser estatista, incluso puede ser una defensa contra el Estado. ¿No? Porque por ejemplo, en el caso de los nacionalismos, digamos, subnacionales, ¿no? Como puede ser el gallego, como puede ser el catalán, así, pues, en ese aspecto, que es un freno del Estado central, porque es una resistencia cultural o así a ese tipo de
de fuerzas que puede ejercer el Estado central. Digamos que lo frena en muchos aspectos. Además que es un elemento cultural, incluso en muchos aspectos, ¿no? Y bajo esa Pero, a óptica, ver, no sé si me estoy explicando bien. En el texto lo explico mejor. Lo publiqué hace poco. Lo va a publicarse dentro de poco. En él explico eso, es decir, que no solo tiene que ser negativo, que el propio Rothbard, por ejemplo, en Nations by Consent, habla de eso, es decir, el sentimiento nacional, el sentimiento de una comunidad, de pertenecer a un grupo de cosas, no tiene por qué estar necesariamente estatilista. Lo que es un sentimiento de pertenencia. Además, los seres humanos no somos átomos. La idea de atomizarnos, ¿no? Es una idea que no me gusta, ¿no? La idea de que soy un ser como desprovisto de nada. No, a ver, yo soy una persona como otra cualquiera, como puede ser usted, como puede ser un señor de Malasia, como puede ser un señor del Perú, puede ser un señor de Japón. Somos todos seres humanos, todos somos hijos de Dios y todos somos de la misma clase. Ahora, yo no soy malayo. Ni hablo malayo, ni como los malayos, ni tengo el sentido del humor de los malayos, ni tengo los rituales de comportamiento de los malayos. Tengo los rituales más o menos de un gallego de mi época y de mi edad. Y visto como un gallego de mi época y de mi edad. ¿No? Que es muy parecido al resto de los españoles, pero hablo mi propio idioma, pero tengo mis costumbres culinarias, tengo mis gustos, mi forma de ser, tengo mi propia sorna, mi propio humor propio, lo que sea así, ¿no? Eso no es nada malo. Es decir, y forma parte de mi persona. Yo no puedo abstraer ni ser un átomo universal. No sé, un ser porque incluso el cosmopolita tiene su nación que es la de ser cosmopolita. Porque pues un señor que pues, anda en París, en Nueva York, en Londres, en círculos así muy, muy sofisticados, pero eso es su círculo, eso es su grupo, esa es su nación. Seguramente en un pueblo de la montaña de Galicia no estaría cómodo, no es cosmopolita, es cosmopolita dentro de su cultura, no conoce todas las culturas. claro, Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Lo que dice esto, que esos valores en los individuos no tienen por qué ser necesariamente malos. Otra cosa es que se politicen, otra cosa es que después se convierta en una especie de esencialismo, ¿no? Pero tenerlos y reivindicar pues, poder gobernar, pues tampoco veo que sea una cosa tan mala. a eso lo que quería llegar, claro, o sea, Defiende países pequeños, ¿qué? no, que a eso lo que quería llegar, porque en Argentina digamos que tenemos un conflicto muy grande con lo que son las etnias mapuches que toman terrenos en el sur del país queriendo, digamos, salirse del Estado, pero tampoco reivindican digamos, algo anarcocapitalista. Entonces, ¿esto qué es? Digamos, es como una politización de un nacionalismo, es un nacionalismo positivo, ¿cómo lo verías? Es que depende cómo se concrete después en políticas. Ahora, si los mapuches vivieron allí mucho tiempo, son propietarios de esas... Desconozco el caso, no quiero meterme donde no sé. Pero si los mapuches, digamos que son de allí, tienen sus tierras así, pues si quieren separarse y no le hacen daño a nadie y se llevan bien con estos argentinos, ¿cuál es el problema? Después quieren hacer su propia cultura allí, igual así ya no pedían tanto, ¿no? Pero si quieren marchar y quieren hacer su comunidad, no sería nada extraño. Hay cientos de pueblos en el mundo que hacen así. ¿No? Entonces no sé dónde está el problema. Una cosa es el nacionalismo, otra cosa, por ejemplo, es la secesión o la fragmentación política, que es una cosa que es muy impopular, pero que a mí me gusta mucho. Yo creo que Europa debe buena parte de sus éxitos a la fragmentación política, no a la unificación. Claro, o sea, Es en una ese cosa, sentido... sí. No, que en ese sentido la Unión Europea sería justamente una coacción externa. Yo creo que sí, no es exactamente una coacción, pero sí, yo creo que sí, que no creo que sea buena idea. Europa nunca estuvo unida y Europa, el éxito de Europa es no haber estado nunca unida. Y así lo digo. Igual que el fracaso de China fue unirse. Y desde que se unió no empezaron a levantar cabeza en su momento. Y aún a día de hoy son las Chinas pequeñas mucho más prósperas que la China grande. Claro, claro. No, bueno, claro, sí, ahí tenemos, por ejemplo, la región de Macao, etcétera, que son de las más ricas. Tiene Taiwán, tiene Singapur, que son la mayoría es étnicamente China, tuvo en su momento Hong Kong, ¿no? Tuvo Macao también, que tuvo una serie de cosas de pequeñas chinas, culturalmente chinas, porque también hay un mito que la misma cultura tiene que estar unida políticamente, y no tiene que estar unida políticamente.
Alemania era tan Alemania antes de la unificación como después. Y sus poetas, Goethe, Heine, todos los poetas que tuvo y músicos que tuvo, no eran menos alemanes antes que después. Simplemente no estaba unida políticamente en un solo Estado. Claro, y bueno, después hay una cosa, ¿no? Digamos, yendo hacia un lugar más anarcocapitalista, lo que siempre, digamos, me cuestiono respecto a los órdenes espontáneos es como si, esto es más que nada una cuestión también ontológica, si los mercados están dados, ¿no? Que pareciera como si fuera así, pero digamos, por ejemplo, el Estado argentino recién se forma en 1880, después de que se impone digamos, una parte del país sobre otra, lo mismo en Estados Unidos a partir de la Guerra Civil, e inclusive el fin de la esclavitud es porque Lincoln necesitaba mano militar y por eso agarra negros. Entonces, en los mercados en este sentido, digamos, es como que también parten de cierto como, no diseño, pero digamos como hay cierta intervención, ¿no? En ese sentido. Esa es la tesis de Polanyi y de otros autores en la Gran Transformación. La idea de que los estados son como una especie de diseño, una especie de creación de los estados. Yo eso lo dudo. La tesis puede fundamentarse, ¿eh? No es una tesis pues, que se deba descartar, y es una tesis muy interesante. Desde luego, para nada es estúpida. Pero digo que es una tesis que yo no me convence de todo. Primero, básicamente porque los estados no saben lo que va a venir después. Cuando crea el capitalismo no saben qué consecuencias tiene. Yo lo poco sé de política es que los estados normalmente tienden a defender el status quo. De ahí las luchas que hubo entre, por ejemplo, las leyes de granos, ¿no? Entre los terratenientes que habían dominado el país y los nuevos industriales que defendían la libertad de comercio de grano, ¿no? El famoso de la escuela de Manchester. Estos debates. Pues, es decir, que el Estado en el momento de crear, primero que no creo que sepa cuáles son las condiciones para el capitalismo, porque el capitalismo no se conocía, teóricamente no se sabía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Se conocía pues, la riqueza de las naciones, se conocía la división del trabajo, se conocían unas cosas, pero la propia idea de capitalismo, la propia idea de a ver qué sale de ahí, no se sabe lo que va a salir de ahí. Y ahí es donde entra la fragmentación política. En los tiempos, con los imperios unificados, por ejemplo, como el de China, cualquier innovación, o el Imperio Romano, por ejemplo, cualquier innovación técnica, cualquier innovación en la forma económica, los costumbres, era aniquilada por los gobernantes. Y cuidado, los gobernantes podían aniquilar esa innovación en todo el territorio, que era muy grande. Entonces, cuando Europa está fragmentada en cientos de estados, vale, el rey de Castillo o el rey de Borgoña pueden prohibir una innovación, pero no pueden prohibirla en toda Europa. Y eso fue lo que salvó el capitalismo, que apareció en varios sitios. Apareció en Inglaterra, apareció en Flandes, apareció en algunas zonas del norte de Italia, apareció en algunas zonas de Francia. Vale, a lo mejor el rey de un sitio podía acabar, pero no podía acabar con todas partes a la vez. Y aquellos países que lo adoptaron crecieron mucho más rápidamente que el resto, por tanto obligaban a los demás a imitarlos, por la cuenta que les traía. Pero si hubiera un imperio solo, ahí no habría desarrollado el capitalismo. Porque molestaría a intereses, por ejemplo, conservadores, tipo por ejemplo, terratenientes en su momento, que no quieren esas innovaciones, o no les interesan esas innovaciones. Y de ahí viene la idea de las bondades de la fragmentación, de la competencia política. Entonces digo, un Estado no puede diseñar el capitalismo. El capitalismo nace aparte del Estado, nace en unas condiciones estatales, eso sí, ¿no? Pero también nace, por ejemplo, con la esclavitud, o nace, yo qué sé, con epidemias, o nace con otro tipo de cosas que son contemporáneas a él, pero no puede decir que se deban a él, ¿no? Sino que, digamos, que aparece de una determinada mentalidad, aparece una forma nueva de cálculo, una nueva forma de vida, una forma nueva de asignación de los recursos económicos en sitios semejantes a la vez, pero que no puede ser impedida. Pero el Estado no sabe lo que están haciendo, ni sabe que va a derivar eso. Para decir que el Estado creó eso. No puede crear eso porque no sabía lo que era. Entonces no puede crear una cosa que no sabe lo que es. Claro. Entonces, que sí, que algunas condiciones que puso el Estado, en las cuales operaba, pudieron ser funcionales, digamos, lo puedo reconocer, pero que el Estado deliberadamente creara esto, no. Claro, porque nadie lo puede crear, ni siquiera un Estado puede crear eso. Claro, y en ese sentido yo pensaba, ¿dónde entraría, digamos, una idea anarcocapitalista
Eh, yo creo que ese término engloba mucho, digamos, más como de orden espontáneo. ¿Dónde entraría el caso de los tigres asiáticos, ¿no? Que fue como un proteccionismo que, bueno, que terminó beneficiando una riqueza generalizada? Eh, Eso, digamos, es Eso una especie de... está discutido. Acabo, Óscar Carreiro, que acaba de defender su tesis, bueno, desde hace un par de años, profesor de Juan Carlos, demuestra que no es eso, ¿no? En sus tesis. Pero aparte de eso, es el MITI, por ejemplo, el mito del MITI, del Ministerio Japonés del Desarrollo Tecnológico, ¿no? Pues como que creo el desarrollo tampoco. El MITI, si lo estudia con calma, ve que se equivocó en la mayor parte de las decisiones que tomó, de apostar por unas cosas o por otras. No acertó. ¿Qué pasa? Que Japón se desarrolló igual. Ahora, otro debate que plantea que es interesante es el del proteccionismo. Es que el capitalismo y el libre comercio son cosas distintas. Están emparentadas y se refuerzan, pero son cosas distintas. Es decir, es el viejo debate. Los comunistas tenían el debate de si podría haber un socialismo en un solo país, ¿no? Nosotros podríamos tener el debate si es posible el capitalismo en un solo país. Y así fue. Porque el capitalismo no nace a nivel mundial, el capitalismo nace en unos sitios concretos. Y se desarrolla con los sitios concretos. Que después se imita y se extiende como una mancha de aceite, sí, pero nace al principio en unos sitios concretos. Y puede existir el capitalismo, y existió durante mucho tiempo, digamos, sin el concurso del resto del mundo. O sin el concurso, digamos, a gran escala del resto del mundo. Puede funcionar en unos cuantos países. Por ejemplo, Estados Unidos fue muy proteccionista que desarrolló el capitalismo. O los tigres asiáticos desarrollan el capitalismo. El capitalismo básicamente es un sistema de ahorro sistemático y reinvertido de forma sistemática. Eso es una forma de vivir, pero se puede hacer en un país o se puede hacer a nivel mundial. ¿Qué pasa? Si se hace a nivel mundial, se refuerza el proceso. Pero el libre comercio en la historia hubo muchas ocasiones, pero no hubo capitalismo. Porque el comercio mejora la asignación de los bienes. Es el crecimiento smithiano, lo llaman así, ¿no? El crecimiento de Adam Smith, derivado del incremento del mercado o de la división del trabajo. Sí que mejora la asignación de los bienes, pero no crea bienes nuevos. O sea, no es de la misma naturaleza, por ejemplo, que un camión que le multiplica por 100 la capacidad de carga. O sea, no, el libre comercio genera asignación de recursos. El camión o un ferrocarril o una máquina genera una mayor producción por unidad, por trabajador. Son cosas distintas. Y se puede generar, digamos, un sistema capitalista en un país o unos pocos países solos. Ahora, si está acompañado del libre comercio, mejor aún, pero son cosas distintas. Y muchas veces la gente las confunde también. O sea que es deseable a veces que intervenga, claro, digamos, una autoridad burocrática o algo como para establecer el capitalismo en un país. En el sentido, por No se ejemplo, puede establecer el capitalismo. Es que el problema es que el capitalismo no se puede establecer tampoco por decreto. Es decir, no llega que mañana llegue a un país cualquiera del mundo y gobierne yo y ponga capitalismo. Eso no es tan fácil de poner. El capitalismo es cultural, es una cultura. Yo siempre he dicho, está basado en valores y está basado en una serie de principios. No es que yo llegue mañana. Acabo de leer en el último número del Cato. Me hizo gracia porque viene un estudio sobre la mentalidad, no sobre el sistema económico, sino sobre la mentalidad económica de los pueblos, ¿no? Y resulta que españoles y argentinos están empatados así por muy abajo de ser los países más socialistas del mundo de mentalidad, no de sistema económico. En España, aunque la gente sea muy de izquierdas o muy socialista, el sistema económico no lo es tanto como su gente. Por los motivos que siempre no lo es tanto. Pero repito, yo no puedo llegar a un país como el nuestro o como los nuestros. Yo creo que en ese aspecto se nota también la cultura, ¿no? Y mañana poner el capitalismo, porque el capitalismo requiere de unos valores en la ciudadanía y requiere de unos conocimientos de la ciudadanía y que no se todo el día protestar, es decir, requiere entender una serie de cosas, ¿no? Y se pueden aprender, obviamente, pero lleva tiempo aprenderlas. Pues requiere éticas de trabajo, honradez, seriedad, requiere también una capacidad de ahorro pues, vital, es decir, una forma de vida que conduzca al ahorro, no al gasto, o sea, no vivir a crédito, sino por debajo de tus posibilidades. Son cosas que tienen que ver con la cultura del país, con la religión, con la historia, con muchos factores de cosas por el estilo. Es decir, yo observo con asombro que, por ejemplo, en Suiza, el pueblo
votó en contra de un salario mínimo de 2.700 euros, algo así como $3.000, en contra. Y lo votó, porque la gente tiene otro tipo de mentalidad, y votó en contra de muchas cosas, que estoy seguro que en nuestros países saldrían por el 90% del voto, ¿no? Porque entienden las consecuencias de lo que hacen. ¿Que son más listos que nosotros? No, no son más listos que nosotros, como personas, pero sí que tienen unos valores, unos principios, una educación que no tenemos nosotros en estos principios. No sé cómo se consigue eso, ¿no? Claro, Ahí ahí está el tema. Claro, es también, que ahí también estamos nosotros, ¿no? Nuestra labor también es esa. Te repito, usted no puede llegar a un país con unos valores, o como digo yo, por ejemplo. Un país de borrachos, por muy libre comercio que ponga y mucho capitalismo que ponga, no va a salir esto. Yo pienso que algunos pueblos de África, que veo a veces en reportajes, están todo el día mascando una especie de pasta o de planta, o no sé, que le llaman cat o algo así. Están todo el día, se les mira ahí como a muy armados, todo el día tumbados en la calle, ¿no? Y digo, muy bien, aunque ponga usted el libre mercado más grande del mundo, aunque ponga el capitalismo más grande allí, algo mejorará, pero no va a salir un país capitalista. Si la población es así, está todo el día dormida, mascando aquella cosa, pues sin hacer su trabajo o sin deberes, cuidado, que tampoco no estoy culpando a nadie. Ellos son como son y no es bueno ni es malo, es como son. Es decir, pero no pueden quejarse después que no sale el capitalismo de ahí. Porque es muy difícil que salga el capitalismo de ahí. ¿y cómo observas a los trabajos, por ejemplo, los famosos trabajos de Acemoglu que le echan la culpa digamos, como de esta actitud a el legado colonial, digamos, el legado colonial básicamente inglés, y holandés y francés, digamos, en las zonas Pues de África? por eso estaba diciendo, no creo que sea solo la culpa del legado holandés o cosas por el estilo, porque países como Argentina desempeñaron muy bien cuanto más cerca estaba de la colonia. Un país como Argentina o Uruguay que desempeñaron muy bien en el principio del siglo XX. O sea, estaban entre los más ricos del mundo, igual que Venezuela, ¿no? O sea, estaba el tiempo de la colonia mucho más próximo que hoy. Será por decisiones que tomó cada uno de los gobiernos de sus países o como es la población o por lo que sea. Yo no me quiero meter en esto, pero algo falló ahí, pero no creo que se fuera solo la colonia. Cuidado, que también influye. Pues digo que ya me gustaría a mí saber cuál es la piedra filosofal, cuál es la clave del asunto para trabajar sobre ella. Sé que son muchos factores, ¿no? Y que se basan en esto, pues, en una ética del trabajo, una ética del ahorro y un sistema económico que analice eso, ¿no? Nuevamente caemos en Max Weber, ¿no? La ética protestante. Es que a mí eso me influye. Y no es solo la protestante, la católica. A día de hoy, los países católicos, por en Europa, desempeñan también como los protestantes o mejor. De hecho, varios de los países más ricos de Europa son católicos, no son protestantes. Claro, es un poco añeja la tesilla, sí. La persona tiene que ver las dos Irlandas, la católica y la protestante, a ver cuál es más rica, por ejemplo. O la Alemania católica y la protestante. Digo, para comparar dentro del mismo país. Entonces, a ver cuál de las dos es más. O los flamencos y los holandeses, incluso, ¿no? Que los flamencos son católicos, nosotros no le desmerecen nada al flamenco holandés. Ahora, ¿No? viendo... Pero no es, la religión ayuda, no estoy diciendo cuál es, digo que la religión en ese aspecto es un conjunto de valores que te ponen límites, que te establecen, digamos, te ayudan a llevar una vida ordenada, y esa vida ordenada es la que favorece después la aparición del capitalismo, ¿no? Una vida, pues, frugal, por ejemplo, de no hacer ostentación, de ser ético, de ser trabajador, pues de ser en cierta forma ahorrador, etcétera. Este tipo de cosas son las que después llevan la generación de capitales, acompañado por un correcto sistema económico, es lo que hace la prosperidad. Entonces, por eso el tigre de Europa es Polonia. claro, pero entonces, digamos como que esos serían los pasos, digamos, como para converger hacia un anarcocapitalismo, porque, digamos, estamos hablando de que el proteccionismo fue necesario para cierto momento, el No Estado digo que fue fuera necesario para... necesario, no digo que fuera necesario, digo que aún siendo una cosa que yo no veo como positiva, un país se puede desarrollar sin a su vez desarrollar los valores del capitalismo. No quiere decir que fuera necesario. Hay países que se desarrollaron con el libre comercio, otros sin él. Es decir, pero no digo que sea necesario. Yo digo que el libre comercio acostumbra a ser bueno, ¿no? Pero no en los términos ricardianos. A mí Ricardo no me convence mucho, ni siquiera en eso, ¿no? Pero sino en el hecho de que lo que importa es que se desarrollen valores capitalistas. La escala
cuanto mayor sea la escala de ese capitalismo, mejor. Pero se puede desarrollar el capitalismo de un país solo, que tenga las dimensiones mínimas, llega. Claro, bueno, pero en ese sentido, para llegar, digamos, a un estado, no de estado estatal, sino como de un estatus que nos encontremos anarcocapitalistas, ¿cuáles serían, digamos, como los pasos lógicos? ¿Qué sería El paso lógico es la secesión. Hay varias estrategias de llegar a esto, hipotéticas estrategias de llegar a esto, ¿no? O bien, pues, mucha gente piensa que el anarcocapitalismo es, por ejemplo, coger a Argentina y dejarla sin Estado, ¿no? Y ya está. Pero seguiría siendo, pero mentalmente seguiría siendo la Argentina, ¿no? Es como una Argentina, pero sin Estado. Y eso no es el modelo anarcocapitalista. Normalmente derivaría, pues, de secesiones, pues, hacer estados pequeños. Cuanto más pequeño es el Estado, a nivel de escala geográfica y de población, más fácil es imaginárselo sin él. ¿Me explico? Claro, es como que está bien estuviera la provincia de Buenos Aires por un lado, La Pampa por otro, o sea, así. Sí, pero después la Pampa, o sea, a medida que se va dividiendo, se va viendo que la escala del Estado es menor y se va viendo que las funciones que hace el Estado se pueden prestar perfectamente sin él. Claro, con pequeñas comunidades, o sea, el último término. Por eso Wemer, cuando habla de estas cosas, del futuro de esto, son futuros hipotéticos, obviamente, ¿no? Cuando habla de estas cosas, él dice que la anarquía de mercado de surgir nacería en algún microestado de Europa, tipo Liechtenstein, de 60.000 habitantes, ¿no? Que el gobernante sabe que es austriaco. Entonces, en ese país, digamos que la diferencia entre tener Estado y no tener Estado es muy pequeña. La mayor parte de las funciones se ve que las prestamos entre nosotros, no hace falta ningún ente así como muy alejado que las preste. Se pueden prestar entre todos y la mayor parte de ellas se prestan entre todos. De hecho, por ejemplo, en Liechtenstein, que es un país de 60.000 habitantes, cada uno de sus 12 municipios tiene derecho de secesión también. Y se puede marchar cuando quieras. ¿Y por qué incido en la secesión? Porque si la permanencia en un Estado no es voluntaria, eso se aproxima mucho a la anarquía. ¿Me explico? Claro, sí. El tema es, claro, digamos, todos los costes que puede tener respecto a infraestructura, ¿no? O sea, tiene que ser un muy largo plazo todo eso, digamos, una zona muy pobre, por ejemplo, Argentina, bueno, digo, Levante creo que es una zona pobre en España, creo. Si se tuviera unas secesiones también sería complicado que se vaya como en pequeños fragmentos, ¿no? No, me refiero, claro, es una idea que en los tiempos, digamos, cartesianos, así que sería como una vuelta, digamos, a la Edad Media, en la que Europa había 500 Es unidades. lo que estaba pensando, claro, sí. Sí, ¿no? Y no pasaba gran cosa, ¿no? Incluso en muchos aspectos, muchos de los desarrollos que tenemos se deben precisamente a esos tiempos. Te digo que la idea de permitir el derecho convierte el Estado en algo voluntario. Claro, pero el tema es que en la Edad Media no se podría hablar de, o sea, estaríamos tomando la organización de la Edad Media, pero con un sistema económico moderno, por decirlo de alguna Claro, manera. pero por ejemplo, piense que en la Edad Media el dinero era el mismo. Está tan fragmentado, el conde de Rivadavia, por ejemplo, no podía hacer papel moneda. Porque, ¿qué pasaba si hacer papel moneda devaluada? En los otros condados de al lado no se la cogían, no se la aceptaban. Entonces, al final, si está muy fragmentado, la calidad de la moneda tiene que ser muy buena. ¿No se da cuenta? China, en cuanto se unió, una de las primeras cosas que hizo fue papel moneda. Porque tenía el público cautivo. En la fragmentada Europa había un dinero único, que era el oro y la plata, pero había una ley única, que era el derecho romano, había una religión, pero había una lengua única también. En el sentido de que precisamente cada uno hablaba su lengua, pero las lenguas de cultura eran latín. Pero un joven estudiante en la Edad Media podía leer cualquier libro escrito, porque no había idiomas de cultura de uno solo.
Bueno, ahí también tenemos problemas, por ejemplo, con los pueblos llamados pueblos originarios, ¿no? En Argentina, que quieren sus lenguas. O sea, ellos quieren escuelas con sus propias lenguas. ¿eh? Que sería, vuelvo a citar el caso, mapuche. Bueno, ¿cómo se solucionaría eso? O sea, porque estaría como... Es que las personas que tienen lenguas minoritarias no solo hablan su lengua minoritaria. No, pero están Tenemos, impuestos por el Estado a hablar español, en este caso. sí, sí, pues por eso. Pero normalmente los países de Europa pequeños, que tienen lenguas pequeñas, piensen en Islandia. Islandia tiene 300.000 habitantes. Tiene una lengua propia. ¿Es un país pobre o desconectado de la cultura mundial? No, porque hablan su lengua, pero para determinados usos usan el inglés y lo usan bien, porque puestos ya a globalizarte, te globalizas de verdad. Y al final están más globalizados que otros pueblos de tamaño intermedio, como alemanes e italianos, que tienen lenguas así más o menos grandes, pero no son tan internacionales a la hora de la verdad como el islandés. Porque el islandés al final domina el inglés perfectamente por la cuenta que le trae. Porque si no, no puede leer casi nada, no puede ver programas de televisión, ni puede ver nada. Al final se globaliza, pero sigue conservando su lengua para muchos usos. Claro, ahí veríamos una adaptación en este orden espontáneo a gran escala de cómo adaptar el lenguaje para poder sobrevivir, digamos. Tienes el tuyo para tus usos y tienes una lengua global de verdad para la comunicación, para lectura, universidades, y al final está más globalizado el islandés que la persona que tiene una lengua de tamaño medio. Y ahora, ¿cuáles serían, digamos, bajo tu visión, digamos, uno de los grandes errores de la escuela austríaca tal como la conocemos? Digamos, por ejemplo, respecto a la idea de banca libre o respecto justamente a esta idea de orden espontáneo. ¿Vos crees que hay ideas centrales en la corriente austríaca que son criticables o, digamos, como que están acertadas y hay que hacer, o por ejemplo la praxeología, ¿hay que aceptarlas o directamente que hay que ir mejorarlas porque tienen algunas fallas Pueden, conceptuales? pueden depurarse, supongo que la teoría bancaria, por ejemplo, desde que escribe Mises, la teoría de crédito hasta hoy, pues el dinero cambió y supongo que se necesitan explicaciones nuevas, ¿no? De otro tipo. Pero no quiere decir que en el fondo esté descontento. Yo si me gusta la escuela austríaca porque yo conozco más o menos las otras escuelas y esta fue la única que me convenció. Entonces, no soy muy objetivo a la hora de buscar críticas. Ahora, supongo, me gusta leerlas, eso sí, a ver qué dice. Por ejemplo, sé que le critica mucho la matematización, que no es matemática, para mí es una de sus principales virtudes, ¿no? Fue la que me atrajo a mí, de hecho. Mm. Claro, o sea, para vos la matemática en economía es algo para evitar. No, no, pero decir, sé que es una cosa que se le critica mucho Mm. a los austriacos. Una de las cosas que más se critica es que no gustan ni la estadística ni le gusta la formalización. En cambio, al revés, a mí fue lo que más me atrajo. Pues yo creo que el ser humano no actúa como una función. O sea, no actúa como derivado de una función. Si no hay una función, no sé qué se puede formalizar o derivar o integrar de ahí. No hay una función de consumo. Y menos agregada, y mucho menos agregada. Sino que hay una serie de pasos discretos. No hay una función. Y mi consumo no depende de 2a más 2b más 2c al cuadrado dividido por z. Eso es mi consumo. No hay una función. La función mía es la que tengo yo. Pero no deriva de ningún condicionante, sino yo sería como mis compañeros, ¿no? Yo consumo libros distintos, consumo que mis compañeros, consumo bienes distintos, etc. No estoy condicionado por ninguna función. Pero bueno, es decir, ese tipo de cosas son las que más me atraen a mí, ¿no? Ahora, fallos tendrá como todas las escuelas, porque todos los pensamientos, no hay una escuela perfecta. Pero me gusta depurarla desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia escuela, es donde salen las mejores críticas. Ahora, eso no quiere decir que no sea receptivo a otras escuelas, que no escuche otras escuelas. Pero si soy de esta o me gusta esta es por algo, ¿no? Lo que no me gusta es el eclecticismo, mezclar así unas cosas de otras. Lo bueno que tiene cada una de las escuelas es que tiene un método propio y tiene una forma de razonar y es lo que lo hace interesante. Andar a mezclar métodos o mezclar cosas solo consigues que las dos estén equivocadas. Claro, eso es lo que estaba pensando. Por ejemplo, quizás vos harías concesiones con los neoclásicos, pero quizás no harías concesiones con el marxismo. Depende. El neoclásico, a mí el neoclásico no voy a pensar que me gusta mucho. Puedo coincidir con ellos en algunas cuestiones de política pública. Pero el método de ellos es el que menos me gusta. Porque es
es el método positivo de Milton Friedman, los ensayos de una economía positiva. El marxismo me gusta más, a ver, te voy a explicar por qué. Me gusta más, en cambio no me gustan las políticas del marxismo, pero sí que me gusta, en el marxismo hay vida humana, en el sentido de que hay reflexión y se preocupa. Yo cuando estudiaba la carrera, cuando estudié la carrera de economía, yo veía que fui allí con la intención de estudiar una serie de cosas, pues porque hay ricos, pobres, porque crecen unos países, no crecen los otros, cómo se puede hacer para mejorar esto, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo me encontraba yo con una especie de curvas que cruzaban una oferta y una demanda, y yo decía, cortan el margen, vamos a ver, me está explicando usted. ¿Qué estoy aprendiendo yo aquí? Que cortan el margen, la oferta, la demanda, no sé qué, no sé qué, y SLM, como la cruz de Keynes, ese tipo de cosas. Bueno, vale, muy bien, pero que corten el margen no me explica cómo intentar poner los precios. Porque no opera así, ¿no? En cambio, yo veía el marxismo, pues explicaba, pues hay pobres porque hay unos capitalistas que son los explotan ahí, el salario se fija por no sé qué, una plusvalía. Bueno, me explicaba, hay vida. ¿No? Aunque no esté de acuerdo con lo que dicen, veo que los temas que tocan tienen vida e intentan ofrecer respuestas, que para mí no son las correctas, pero intentan ofrecer respuestas, intentan hacer cosas. Y después, que no se centran solo en la economía, tienen historiadores muy buenos, tienen sociólogos muy buenos, tienen politólogos muy buenos, tienen literatos muy buenos, por ejemplo. ¿No? O sea, hay vida en ellos. Es una cosa, repito, que a mí no me gusta. Me gusta lo que dicen, pero sí la forma en que abordan las cosas. Yo, por eso, cuando yo leía, después de estudiar todos aquellos neoclásicos y así, topé con unos profesores marxistas muy buenos y me explicaban cosas. Y llegaba yo ahí enfocando, descubrí que me gustaban estas cosas. Tuve mi etapa marxista también, pero porque explicaban estas cosas, ¿no? Intentaban explicar el mundo, y no la daban unas relación, curvas. pero Unas curvas que no entendía yo de dónde venía aquello, se lo juro. pero la relación, por ejemplo, positiva que se puede ver entre Buchanan y Tullock y Hayek, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de Public Choice, o que después toma Kruger. Ahí, digamos, eso sí es un enfoque más neoclásico, más positivista, por decirlo de alguna manera. Y sí, hay una relación virtuosa, por decirlo de alguna manera, con la escuela austríaca. A ver, sí, sobre todo el Buchanan joven, de Constant Choice, ¿no? Ese puede ser interesante. Pero claro, yo veo, por ejemplo, que no los desprecio, ni mucho menos, no os desprecio la palabra correcta. No los descarto del todo, ¿no? Tienen cosas interesantes, yo Buchanan lo leí, pero claro, yo cuando leía, por ejemplo, los libros de golpe de Estado, de Tullock, haciendo matemáticas y cosas por el estilo, digo, bueno, vamos a ver, estaba muy bien que hay una oferta, no es así. Ahí entran factores muy intangibles, como valor o taxa para adelante, o cosas de rabia o cosas por el estilo, que no se explican solo porque hay una curva de oferta y de demanda que lleva a que el golpista se decida, ¿no? Es decir, supongo que hay más factores incluso hay colerros en el ambiente, no están así. Entonces, cuando veo que esas explicaciones que me dan de fenómenos que para mí son muy interesantes, como el golpe, la revolución, lo hacen así, mira, estaba muy bien, pero no veo yo que no aprendí yo gran cosa como sus libros. Ahora, tienen la idea efectivamente buena de que, por ejemplo, el burócrata se comporta igual que los demás actores, o que el político es una persona como las demás y no es un ser intencionado. Ese tipo de ideas sí que las veo interesantes. Yo hice mi tesis doctoral muy inspirado por Niskanen, que es un autor de la Public Choice, que estudia la burocracia y muy interesante. Y muchas cosas aprendí, o sea que no, repito que no lo descarto de todo, pero después con el tiempo vi que también era como muy mecanicista, como muy matemático todo, ¿no? Y ese, por ejemplo, todas esas constituciones fiscales que hace Buchanan en cálculo del consenso, o sobre todo entre anarquía y libertad, porque hay constituciones así como racionales y con pesos, pero eso no es así. Al final es como Alejandro, llega uno con una espada y la corta, ¿no? Es decir, al final llega un tipo allí y tira con todo y ni le importa la constitución ni nada. Al final es un fenómeno de poder. Claro, justamente Tullock le hace una crítica a Hayek respecto a la common law y hace una especie de cuenta de ganancia respecto, bueno, claro, efectivamente, es como aplicar un enfoque matemático a casos muy particulares, ¿no? Quizás el de la public choice. Sí, ese es el problema, que repito, la public choice es la economía de Chicago aplicada a la política.
Y lo que pasa es que el modelo neoclásico ni vale para la economía y mucho menos vale para la política. Esa economía positiva que le gusta, no sé por qué la hacen. Mirovsky dice que es por envío de la física, ¿no? Hay un señor que se llama, ¿ves? Philip Mirovsky, que es un autor que es muy crítico con el capitalismo y así, tiene unos libros fantásticos de economía. Morgan and Light, ¿no? Todo lo habla de él, criticando todas estas metáforas. Tiene unos libros muy duros contra la escuela de Chicago y contra el Mont Pelerin. Tiene un libro que se llama The Road to Mont Pelerin, ¿no? Pero critican muy fundamentalmente. Son libros que me gustan porque hay vida también en ellos. Diciendo, no es una crítica. Critica el método y después critica también los objetivos que tiene. Es decir, es una especie muy interesante. Esa idea de crear una especie de política pública científica, que llega el sabio y llega allí y ya sabe cuál es la respuesta, ¿no? Y con su arsenal matemático ya nos da la respuesta a todas las cuestiones. Yo eso lo critico mucho. Porque es una forma más de legitimar el poder en su peor forma, que es la tecnocrática. El pase sanitario sería una de estas cuestiones burocráticas heredadas de la tradición francesa, también el pase sanitario. El pase sanitario, digamos, el Green Pass, el pase que te habilita como que estás vacunado para asistir. El pasaporte COVID, le llamamos nosotros. El pase. Pues es una herramienta bueno, supongo que será una herramienta de... Yo el pasaporte COVID no lo veo para evitar el contagio, el pasaporte COVID lo veo para, digamos, que la gente se vacune. Es una especie de incentivo para que la gente se vacune. No lo veo yo especialmente eficaz para reducir los contagios, pero sí para que la gente que no se vacunó esté molesta o que se vea perturbada su vida y decida vacunarse, ¿no? Es una herramienta de control, es como muchas otras. Esas cosas se lo explica mejor Foucault, se lo puedo explicar yo, ¿no? La microfísica del poder, por ejemplo. Pero, ¿crees que es un incentivo positivo o es negativo ese? Es negativo, pero estas cosas, por ejemplo, Thaler y estos secretos de la conducta, ¿no? Thaler y Sustin, es un pequeño empujón, ¿no? La idea del libertario paternalista, de que con empujoncitos se puede hacer que el gobierno funcione bien. Sería una especie de empujoncito, ¿no? A través de una serie de incentivos así, para hacer que la gente se vacune. Pero no deja de ser un intervencionismo blanco, si quiere llamarlo así. Claro. Bueno, Miguel, creo que... Sí, ya acabo. Dicho esto, la medida, a lo mejor la forma correcta no es la de poner un pasaporte COVID, o se puede discutir, tampoco. Es la cosa que más me ofenda de todas, ¿no? Pero sí que entiendo que, por ejemplo, una empresa o una cosa, si tiene miedo al COVID, tiene derecho a poner restricciones a sus empleados. Claro, o sea, entre un privado, si digamos que decide que de ahora en más, o sea, sin que esté previo al contrato en el cual se firmó, digamos, yo trabajo en empresa X y yo firmé para trabajar, pero de repente la normativa de la empresa es que tenés que vacunar para trabajar. Eso sería se podría establecer en el convenio ese tipo de posibilidades y que se acepte. Eso ya es otro debate. Por ejemplo, yo en mi bar, en mi tienda, no tengo que poder dejar entrar a una persona que no esté vacunada. Ahí está la cosa, ¿no? Pero no hace falta que me lo obligue. Mi clientela, para estar segura, yo quiero que quien entre aquí esté vacunado. Vacunado con PCR o con lo que sea, ¿no? Eso sí que habría derecho. Claro, pero una empresa privada que, digamos, obligue a sus empleados a vacunarse, si no... No se obligue. Las condiciones, por ejemplo, se pueden pactar, es quien trabaja aquí tiene que estar debidamente, claro. Igual que, por ejemplo, un carnicero tiene que trabajar con guantes, o un cocinero con gorro, o con tapabocas, para no contaminar la comida, o para que no le caigan pelos en la comida, tienen que tener gorros o guantes o cosas por el estilo, ¿no? Son reglas de higiene. Pues se puede perfectamente decir, mira, quien trabaja en ese trabajo, pues un cuestión de higiene, tiene que estar al día de las sucesivas enfermedades o cartillas que se le pidan, ¿no? De hecho, si cambian las reglas sanitarias, por ejemplo, en hostelería, en circunstancias normales, o las reglas en una carnicería, en un supermercado, van cambiando las reglas sanitarias. De hecho, no son las mismas ahora que hace 20 años. Los trabajadores tienen que adaptarse a ellas. A lo mejor antes trabajaban sin gorro, cortaban, yo me acuerdo de pequeño, los carniceros aún cortaban con las manos desnudas, digamos, ¿no? Ahora los ves todos con sus guantes blancos, con sus cosas así. Eso fue cambiando con el tiempo. Y los trabajadores lo aceptaron, pues esto es algo semejante.
¿no? Pues aquí se trabaja con tapabocas o con máscara, o se trabaja con vacunado, pues las reglas que se pueden poner. Y quien no las quiera poner, que no las ponga, bajo sus circunstancias. Pero también entiendo que una empresa, si de ser cierto lo que dice, no tiene por qué estar aguantando paros o que le falten trabajadores esenciales, ¿no? Con los costes que se le supone, porque una persona decide no vacunarse. Claro, claro, claro. ¿No? Y que contagie a otros o se contagie a sí misma y falta el trabajo o falten muchos al trabajo, porque una empresa no se puede permitir. Entonces, podría poner condiciones. Unas las pondrían, otras no. Claro, bueno, y con esa reflexión que en el mundo austríaco va a causar polémica, yo creo, bueno, porque hay muchas personas que dicen que no hay que establecer ese tipo de normas, ¿no? El austríaco te diría a nivel estatal. En un tema privado conozco varios austríacos que no están muy de acuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos que se obligó a que las empresas, empresas propias tomaron iniciativas para que estén vacunados sus empleados en las empresas privadas. Sí, pero son empresas privadas, te pueden poner, igual que tiene usted que vestir con un uniforme en algunas empresas. Claro. Es algo que le quita libertad a usted. Muchos supermercados, el trabajador va con uniforme. Las líneas aéreas, las azafatas o los personal de vuelo va con uniforme. Eso le quita la libertad. No. Claro. Es la regla de la casa, tiene que ir usted uniformado. Yo no puede vestir como quiera, no puede vestir como quiera. Tiene que venir con la regla de la casa. Si no, no trabaje, porque no es obligatorio que trabaje aquí. Pues las reglas sanitarias se pueden poner en muchos sitios, pero se ponen en muchas. Yo si quiero viajar a África tengo que poner una vacuna, pero no contra el COVID, sino contra la malaria, con un montón de cosas. Es una obligación. Yo voy allí por prudencia, tengo que tomar esas cosas, no me dejan entrar. Eso ya existía de antes, no es una novedad. Pero el debate es si se puede obligar o no, porque en la relación laboral, ahí está la cuestión, si se puede poner un contrato o no, se pueden cambiar las condiciones de contrato o no. Supongo, como los convenios se regulan pues cada cierto tiempo, se podría poner un convenio en el futuro, ese tipo de cosas, perfectamente. Claro, un convenio laboral que contemple vacuna COVID, claro, sí. Bueno, Miguel, Miguel Ángel, es complicado para un argentino familiarizarse con ese nombre, para decirlo naturalmente. Te agradezco por tu tiempo, sé que contabas con cierta velocidad por los ajetreos de la vida cotidiana, pero como en este programa, siempre a todos los invitados le pedimos que recomienden un libro que puede ser de ficción o de no ficción, para que los conductores y para que el público lo lea. A ver, ya pasa del... A ver, el de Husserl, la ética de la producción del dinero. Venga. Perfecto. Y de novela, por ejemplo, que lean a Michel Tournier, Gaspar, Melchor y Baltasar. Esa es decir cosas que no son muy conocidas. ¿Vale? Perfecto. O el Rey de los Alisos, del mismo autor. Es un viejo autor católico, que también le hace un poco de propaganda. Michel Tournier. Y de Guido Husserl. Digo, para salirnos un poco de lo... Sí. O Hack, que de hecho les me está pareciendo alguna cosa más. Pues, para dinero, por ejemplo. Para volver a la vida, como estábamos diciendo antes, para que haya vida. No, pues decir una cosa buena, para que no se lo de siempre. Guido Husserl, la ética de la producción del dinero. Venga, pues un abrazo, don Facundo. Un placer y hasta la próxima entonces. Dale, hasta la próxima, Miguel Ángel. Hasta luego y felicidades. Miguel Ángel, fue muy buena entrevista. Bueno. Gracias, un honor. Está usted muy bien formado en estas cosas. Ok, bueno. Chau. Venga, un placer entonces. Hasta luego.